Saludos a todos los que propusieron en su corazón esta mañana escuchar voz de Dios. Amén. Aleluya, a través de sus escrituras, ¿verdad? Y mientras ustedes buscan en 1 de Timoteo 2 del 5 al 6, el texto es 1 de Timoteo 2 del 5 al 6, vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea en nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, para que nosotros podamos entender lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Espíritu Santo, sea nuestro Maestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Yo uso periódicamente o frecuentemente la palabra meollo, ¿verdad? Y la definición de la palabra meollo significa la médula de los huesos. Significa, en sentido figurado, la sustancia interior. Es lo principal. En gramática decimos el punto central o el tema central. Es lo esencial de algún asunto. Ese es el meollo. El meollo es el centro, lo que importa, lo que es esencial de cualquier asunto. Nosotros como tradición solemos buscar la historia de la Navidad en los evangelios, ¿verdad? Porque los evangelios nos presentan a Jesucristo, nos revelan a Jesucristo. Y también, últimamente, que nosotros estamos estudiando con profundidad el libro de Apocalipsis, nosotros nos hemos dado cuenta que el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio, porque también nos revela a Cristo, nos revela a Cristo. Pero hoy vamos a mirar en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, y también vamos a ver a Cristo. En los evangelios es donde nosotros escuchamos la anunciación del nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel se lo anuncia a la Virgen. Vemos su nacimiento, lo vemos como niño en el templo, ¿verdad? Lo vemos directamente en la cruz del Calvario, lo vemos ascendiendo. Y el domingo pasado oímos y vimos a través de su palabra para qué vino Cristo. Como decía Lucas en el capítulo 14, que Jesucristo mismo, citando a Isaías, el capítulo 61, dice: abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Qué lindo, aleluya. Ahora, 1 de Timoteo 2, 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Interesante, ¿no? Ahí está encerrado el Evangelio en esos dos versos. La mayoría de la gente en esta época, hermanos, buscan a Cristo en una tarjetita de Navidad, en las luces, en las decoraciones, en los regalos, en las tiendas, y casi todos con un Cristo sonriente, un Cristo, ¿verdad? Bueno, como le dije, de tarjetita, buscando una satisfacción propia. Nosotros en esta época lo que queremos es sentir satisfacción, queremos sentir alegría, queremos sentir el chihichijá de que, ¿verdad?, de que estamos celebrando la Navidad. Sin embargo, yo quiero que nosotros le permitamos a la Biblia explicarnos cómo nosotros deberíamos estar recibiendo la Navidad. ¿Qué actitud debe tener un hijo de Dios cuando celebra la Navidad? Claro, de celebración, no quita que celebremos, ¿verdad? Nosotros tenemos más motivo que nadie para celebrar, porque a Cristo no solamente nació en un pesebre hace más de 20.000 años atrás, sino que nació en nuestro corazón. Y en aquel entonces no encontró lugar, pero ahora Él mora en nuestro corazón. Así que nosotros sí tenemos más que motivos para celebrar. Pero no quisiera que
las dulzuras y las luces y todas estas cosas nos empañen el verdadero sentido de la Navidad. Frecuentemente, y hasta yo lo he dicho, y frecuentemente oímos y decimos, no, porque la Navidad, si vamos a ver, es para los niños, es más para los niños, ¿verdad? Y eso cuando nos referimos a si, después que haya para regalarle un regalito a los niños, aunque no haya para nada más, ¿verdad? En verdad eso es lo que queremos decir cuando decimos, tú sabes, en último caso, pues la Navidad es para los niños. Y también no deja de ser para los niños, pero también es para los adultos, ¿verdad? Eso es importante. Se trata de un Dios que hemos confeccionado, lamentablemente a veces se trata de un Dios que nosotros nos hemos confeccionado para que se conforme a nosotros en vez de nosotros conformarnos a Él. En vez de nosotros tomar la forma de Él, nosotros lo que hacemos es que hacemos que el Dios que nosotros nos confeccionamos tome la forma de nosotros. Y mi intención en esta mañana es que tengamos cuidado de que las bonituras de esta época no nos empañen el verdadero punto principal, el meollo del asunto. Que no nos empañe lo esencial de esta época. Y que no tomemos en una perspectiva muy ligera lo que significa que todos los años nosotros celebramos que Cristo nació, que Cristo se encarnó, que Cristo se hizo, que Dios se hizo hombre. Vuelvo a leerle el texto, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo nos está diciendo aquí que Él es un rescate y que es un testimonio y que ese testimonio fue dado en un momento adecuado. Así que esto abarca la historia, abarca el misterio y abarca la victoria de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros vemos un bebé en un pesebre en todas las celebraciones y pensamos en la historia, en el misterio y en la victoria de Cristo? Eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender. Y a veces nos pensamos, ¿y por qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué Dios si miramos la historia del pueblo de Israel, ¿por qué se tardó tantos años en venir Cristo? Dicen que hubo 400 años de silencio entre la última profecía hasta que nació Cristo, y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué ocurrió cuando ocurrió? No tenemos quizás todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cuándo hacer lo que tiene que hacer, y nos está señalando en este momento. En este pequeño verso, nos dice lo que sucedió. Y lo importante es que sucedió una sola vez. Aunque usted lo celebre todos los años, hermano. Esto no sucedió todos los años. Esto sucedió en una sola vez y por siempre. Aleluya. Una sola vez. De modo que cuando llegamos al tema del nacimiento, de la vida, de la muerte, del misterio de Jesús, estamos hablando aquí de un evento único. Estamos hablando de un evento irrepetible. No se puede duplicar. Estamos lidiando con algo que pasó una sola vez. Y lo que necesitas para entenderlo, hermano, es la Biblia. Nosotros necesitamos la Biblia y leerla. Claro está, porque todos tenemos Biblia. Tenemos que leerla, por supuesto. Es bueno que tengamos este punto claro para que así cuando hablemos con otra gente de la Navidad, aprovechamos y le enseñamos cuál es el meollo del asunto. Y aprovechamos y evangelizamos, ¿verdad? Este verso nos dice que solo pasó una vez y eso significa también que nos dice lo que pasó, lo que significa y por qué esto importa. Pablo en esos dos versos nos dice lo que pasó y por qué importa esto. Por eso quiero que en esta época siempre celebremos la Navidad bajo la definición que la misma palabra de Dios le da. ¿Verdad? Fíjense en una cosa, en Lucas, al comenzar su libro, comienza diciendo lo siguiente. De hecho, él se lo dedica a Teófilo. Y Teófilo significa Teo,
en el griego, Teo es Dios y Filo es amigo. Así que cuando nosotros leemos Teófilo y Lucas le escribe a Teófilo, es a ti, amigo de Dios, a nosotros, amigo de Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas. Lucas, yo voy a resumirlo antes de leer todo esto. Lucas está diciendo, hay muchos que ya han explicado las cosas según fueron pasando, ¿verdad? El verso 2, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, o sea, Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, el excelentísimo Teófilo. Así que, hermano, Lucas se dio a la tarea de investigar todas las cosas que habían sucedido y las puso en cierto orden para entonces ahora comunicárselo a los amigos de Dios. Y esa es mi intención también esta mañana. Que nosotros veamos todas las cosas que sí sucedieron y por qué sucedieron y por qué importan. Y dice a ti, Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y entonces esto nos obliga a leer el Evangelio de Lucas, porque si usted dice, wow, este investigó todo lo que habían visto los demás, más él hizo sus investigaciones y se tomó el tiempo de ponerlo en orden para enseñárnoslo a nosotros, los amigos de Dios, ¿no nos obliga esto a leer el Evangelio? ¿Verdad que sí? Así que, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 27, nos dice él mismo, un ángel vino a una virgen comprometida con un hombre llamado José, del linaje de David. Y en el verso 31 nos dice, y ahora concebirás en tu vientre, le dijo el ángel, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y sigue en el verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el verso 35 dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Historia. Vemos historia, una serie de eventos que pasan. Todo esto es parte de la historia humana. Cuando Pablo habla con los Gálatas en el capítulo 4, le dice, pero cuando ha llegado el momento de la plenitud, Dios envió a su Hijo. Lo que está diciendo es lo mismo. Él nos está diciendo lo mismo, en otras palabras, que había una serie de eventos que han sucedido en tiempo, en el designado tiempo, en el drama del desarrollo de la historia de la vida humana. Ha habido unos tiempos designados, aleluya. Y cuando fue la plenitud de ese tiempo, entonces el Hijo de Dios fue revelado. Pedro, cuando escribe en su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya. Wow. Esa es la historia, eso es lo verídico, esto pasó, esto es un evento en la historia humana que pasó y que solamente pasará una sola vez. Recuerden que él acaba de decirles, estoy contando lo que investigué, decía Lucas. Pablo le decía, le estoy contando lo que investigué. Y Pedro decía, estoy contando lo que investigué y hasta lo que vimos. Así que todo lo que podemos decir y o pensar acerca de la Navidad debe ser basado en la Biblia. Debe ser basado en las Escrituras. Juan también en su primera carta, en el capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, qué maravilla, esto es maravilloso, lo que era
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos tocante al Verbo, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, aleluya, estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Hermanos, su gozo completo se encuentra en las Escrituras. Su gozo completo se encuentra en el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el asunto. Este es el meollo del asunto. Que la historia de la Biblia no se trata de un plan que Dios diseñó y que se le dañó y que por lo tanto tuvo que reinventárselo y que tuvo que reorganizarlo o configurarlo, y eso no es el asunto. El asunto es que ni por un momento Dios se equivocó, sino que si leemos la Biblia desde el principio, Él nos tenía a nosotros en cuenta ya. Gloria a Dios. Si leen la Biblia de atrás para adelante o de adelante para atrás, usted va a ver que esto no se trata de Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso no se trata de la felicidad del ser humano. Nada de esto se trata de eso. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo en el huerto de Getsemaní. Se trata de Cristo en la cruz del Calvario. Se trata de Cristo en el Cristo glorificado en el trono de Dios. Desde toda la eternidad, el plan de Dios ha sido Cristo, que Cristo sea manifestado. Que Cristo sea manifestado. El plan de Dios fue que Él iba a ser su pueblo y su gente, que Él se iba a hacer de un pueblo. Ese es el plan de Dios. Y el plan de Dios no ha sido cambiado. El plan de Dios, el plan original de Dios sigue siendo el mismo. Es Cristo y su pueblo. Para su gloria. Aleluya. Vive Jesús. Es Cristo en la cruz que desde el principio de la obra de Dios, en su reino fue establecerse un pueblo para sí mismo. Cuando lo podemos ver en Efesios, por ejemplo, en Efesios nos damos cuenta de que este es el gran misterio de toda la historia, que la historia nos incluye a nosotros. Ahora vimos la historia, ahora vemos el misterio de esa historia, que esa historia nos incluía a nosotros desde el principio, desde antes de que Dios creara el mundo, desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios era que nosotros íbamos a estar incluidos en esa historia. Aleluya. Y Pablo lo dice bien, que lo dice en Efesios, dice, aquí voy a leer un pedacito, pero yo necesito que ustedes me prometen que van a leer el capítulo 1 completo de Efesios para que lo entienda bien. Porque dice, el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos. Ese es el plan de Dios. Si no entendemos el plan de Dios, nosotros creemos, a Dios se le chispoteó. ¿Por qué Adán y Eva? Ustedes no le han hecho la pregunta, ¿y por qué Dios permitió que Eva y Adán fallaran? Bueno, no has entendido el plan de Dios. No has entendido el plan de Dios. Porque si eso no ocurre, Él no podía rescatar a su pueblo. Y el plan de Dios nunca ha sido distorsionado. Léase el capítulo para que usted vea que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dios es un misterio. Dios mismo es un misterio. Imagínense, cuando nosotros tratamos de explicar con palabras el eterno Dios, nuestro Padre, Hijo
Santo. Qué lindo, ¿verdad? 1 en 3 y 3 en 1. La coalición entre esos 3 para el cumplimiento de su plan a través de todos los tiempos. Para salvar a un pueblo que es su pueblo. Y además con eso añádele el misterio de la encarnación. ¿Te das cuenta cómo hay tantos misterios en el Señor que no podemos esperar entenderlo todo para servirle? No podemos. La forma en que el pueblo de Dios llega a comprender estas cosas es leyendo la Escritura. Leyéndola, escudriñándola, estudiándola, escuchándola y dándose cuenta de que desde el comienzo del mismo de la Biblia Dios habla en plural. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Misterios de Dios, ¿verdad? Pero desde el principio. Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Que el Espíritu de Dios se movía en el desorden que había. Y que lo ordenó todo por el poder de su palabra. Y Juan comienza con el relato desde el nacimiento. Fíjense, eso es otro misterio. Juan no comienza el relato desde el nacimiento de Jesucristo. Los otros evangelios sí, dándote la genealogía y cuando nació y todo eso. Pero Juan se va directito a la eternidad. Porque Juan dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron creadas. Juan se va directo a la eternidad, aleluya. Desde la eternidad. Lo que está diciendo con esto es que el misterio al principio era el verbo. Lo que está diciendo que el misterio al principio era Dios. La forma en que Dios habló al mundo, el verbo. La forma en que Dios usó el verbo para crear al mundo. Las maravillas de Dios, aleluya, wow. ¿Cómo podría estar Dios y la palabra y el Hijo y todo en un mismo sitio? Y a la vez cada uno ser distintivo en sus funciones. Gloria a Dios. La palabra es hermosa, hermano. Y Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Dígame si eso no es un misterio. Aleluya. Ahora imagínense los bautizándose a Jesucristo. Jesucristo en el agua, el Hijo en el agua. Y viene el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posa sobre él. Y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Aleluya. Maravilloso. 1 en 3, 3 en 1. El maravilloso misterio de nuestro Dios eterno, siendo nuestro Padre. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Este es mi Hijo amado. ¿Ven? Son estas cosas asombrosas, estas cosas misteriosas, que son el corazón de todo lo demás. Estas cosas asombrosas, estas cosas misteriosas son el meollo del asunto. Son el tuétano de la historia de Dios. Es el punto principal, es la idea central. Cristo, aleluya, Cristo. Este es el corazón de todo lo demás, Y ahora nos dice Pablo en Timoteo 1, capítulo 2 en el verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo camino, una sola puerta. Mohammed no pudo hacerlo. Buda no pudo hacerlo. Los testigos de Jehová no lo pueden explicar. Los mormones tampoco pueden entenderlo. La idolatría de los seres humanos canonizados tampoco han podido hacerlo. Es Cristo hombre, es el Cristo histórico, es el Cristo misterioso, es el Cristo de la eternidad. Ese es el Cristo, ese es el centro, el meollo del asunto. Y lejos de que esta época sea para niños, aunque deberíamos siempre hacerle regalitos a los niños porque ya lo esperan, además es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Y son los cumpleaños de por ahí, ustedes les regalan cosas a los invitados. Antes eran los invitados que les regalaban al que cumplía, ahora hay que darle regalos al invitado también.
Bueno, pues entonces, ¿cuánto más a nuestros niños? Deberíamos sembrarle más que nada en el corazón a nuestros niños el verdadero sentido de la Navidad. No los engañemos con otros personajes. Hablemosles de qué se trata la Navidad, de qué se trata la Navidad, el verdadero significado de la celebración. Que Cristo aún nosotros, siendo ingratos, siendo egoístas, siendo malos, a pesar de nuestros pecados, podemos ir directamente a Dios a través de Cristo. Wow, qué lindo es el Señor, aleluya. Porque la palabra nos acaba de decir que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. No hay que orarle a aquel para que le diga al otro. No hay que orarle a aquella para que le diga a aquel que haga lo otro. Es directamente a Dios, aleluya. A Dios. Que ese Dios hombre. Es más, le voy a decir, Dios no dejó de ser Dios, ni de perdió su deidad cuando se convirtió en hombre. Porque Él no fue un hombre que se convirtió en Dios. Él adquirió, además de su deidad, el ser hombre. Dios fue todo el tiempo divino y mientras el Dios, Cristo histórico, hombre. ¿Okay? El meollo de todo esto es que no solo es mediador entre Dios y los hombres, sino que es tanto Dios como hombre. Un hecho que es muy difícil de comprender, pero que Él es tan perfecto, Él es tan divino y a la vez humano, indistintivamente juntos y estando también separados. Es una sola persona, sin ser cambiado, sin ser mixto, mezclado, sin ser una confusión. Ellos no se confunden entre sí. El que no lo conoce se puede confundir, pero los que lo conocemos, no. Siempre fue divino y siempre fue humano. Es un misterio. Hay muchas cosas en nuestra vida que son misterios. Mira, ustedes se han puesto a pensar en el cloud. Cuando la información tuya se guarda en un cloud. Para ustedes eso no es un misterio. ¿Cómo la televisión no es un misterio para ustedes? Tanto así que los nenes chiquitos no pueden entender y se creen que esa persona está ahí. ¿Verdad? Las radios, las grabadoras no son un misterio. Las computadoras no son un misterio para nosotros. En el mundo hay un montón de misterios. Hay un montón de misterios y nosotros no podemos decir, pues cuando se me aclare todo entonces. No, nosotros a veces nos tiramos por fe. Esperamos que entremos la pierna y que se prenda la luz. No esperamos, ¿verdad? Ya no tenemos que esperar que prenda la luz para entrar. Ahora ya hay sensores que tú entras y prendes la luz. Pues así mismo yo le exhorté en esta mañana, usted tírese de pecho en Cristo, olvídese aunque no lo entienda todo. Tírese de pecho, como si fuera a zambullirse. Métase en Cristo aunque no lo entienda todo. Pablo nos dice en Timoteo también en el capítulo 3, en el verso 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un gran misterio, pero así fue. Y así será. Qué pena que mucha gente esté esperando que todo tenga sentido para que ellos entonces puedan así creer en Cristo. La gente quiere que todo se lo expliquen. Y si tú no solo puedes explicar, te dicen, no, se quieren burlar. Pero les voy a decir, es un corazón endurecido. Un corazón endurecido, porque un corazón que quiere conocer a Dios acepta la historia, acepta los misterios de Dios. Pero por eso es que mucha gente se encuentra estancado, porque todavía están tratando de que se lo expliquen y entenderlo. Y a veces se le explica y se le explica y no quieren entender. Se le endurece el corazón. ¿Se acuerdan de la papa y el huevo? Mientras más palabras usted reciba, su corazón será
ablandado como la papa o endurecido como el huevo. Usted decida si va a ser papa o va a ser huevo. Eso es importante, hermano. Abra su corazón al Señor, porque verdaderamente grande es el misterio y de la segunda persona de la Trinidad. Es grande su misterio. No dejó de ser lo que fue en la eternidad, pero por la encarnación comenzó a ser lo que Él no era, hombre. Ese es el nacimiento, así fue, estoy hablando de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Al nacer se encarnó y se hizo hombre. Hombre Dios, aleluya. Y no cualquier hombre, el mejor de los hombres, porque no hubo pecado en él. Aunque fue tentado en todo y se hizo hombre y es nuestro sumo sacerdote y conoce todas nuestras dolencias y todas nuestras faltas. Todo lo conoce y él no pecó. Y aunque llevó nuestro pecado sobre él, él no pecó. ¿Quiere otro misterio? Qué maravilla, es maravilloso. Hay otro misterio que está en el centro mismo de todo esto. El gran misterio es que vino a dar su vida en rescate. Como dice ahí, primera de Timoteo, capítulo 2. Él vino en rescate por muchos. El gran misterio es su obra. El rescate o la redención se plasma a través de toda la Biblia. Desde el principio, cuando Dios le dijo a la mujer, y tu simiente le aplastará la cabeza, desde el principio está el mensaje del rescate. A eso vino Cristo. Y ese plan nunca se ha roto. Ese plan nunca se ha roto. Gloria a Dios. Y ese es el meollo del asunto. Ese es el tema principal de la Navidad. Ese es. El pecado tiene un precio y nosotros lo sabemos. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como si te dijeran, es como el que ha entendido que Él es el rescate para el perdón de nuestro pecado para vida eterna, y el que ha entendido que la paga de muerte la paga del pecado es muerte, y tiene que escoger, y tiene, aunque sea una pulgada de cerebro, de raciocinio, quiero decir, dice, no, yo voy a aceptar a Jesucristo. Él es el único que me puede salvar. Aleluya. Dios no puede simplemente decirle al pecador, te perdono y ya está. No, porque Él no puede, por su naturaleza, Él no puede pasar por alto el pecado. Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros ya no queremos hacerlo más, cuando nosotros lo confesamos, cuando nosotros reconocemos que solamente Cristo nos puede perdonar. No nos tenemos que confesar ante ningún hombre. Nosotros vamos y nos confesamos delante de quien pecamos. Nosotros pecamos contra Dios. Por eso vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados cuando estamos arrepentidos y no lo vamos a hacer más. Y Él dice la palabra del Señor que nos perdona, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Aleluya, gloria a Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y lo lindo de eso es que si nosotros no creemos eso, lo estamos haciendo mentiroso. Porque ya Él dijo que Él nos perdonaría, que ningún corazón contrito y humillado Él despreciaría. Así que nosotros tenemos que aceptar el perdón de Dios y perdonarnos también a nosotros mismos. Así que Dios no puede simplemente decir, estás perdonado, no pasa por alto el pecado. En su naturaleza el pecado tiene que ser castigado, ¿verdad? Y en la maravilla, en la maravilla del amor de Dios, del que cantábamos primero, y decíamos que no lo podemos entender porque es tan alto, tan profundo, es tan ancho, nos arropa su amor. En la persona de Jesús se paga ese precio. En su grande amor Jesús paga el rescate en nuestro lugar para que podamos ser librados del castigo de la muerte. Gloria a Dios, aleluya.
Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y será la gracia de Dios. ¿No? Según la grandeza de su gracia, nosotros hemos sido perdonados por su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, hermano y amigo, en este momento, Él y solo Cristo puede salvarnos. Solo Cristo. Ese es el meollo del asunto. Ese es el misterio. Es cuando miras al bebé en el pesebre y lo que ves es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si pudiéramos ver ese bebé en el pesebre y ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entenderíamos el punto central de la Navidad. El rescate de su pueblo. Ese fue el que nació en el día de la Navidad. Ese es el centro, la encarnación, que Dios se hizo hombre para venir y morir por tu pecado, para morir en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar en la cruz. Esa es la victoria. Así que hemos visto la historia, hemos visto el misterio, ahora vemos la victoria. ¡Aleluya! Y esa es la victoria, porque lo que Cristo vino a hacer, lo hizo. Por eso Él dijo, consumado es. Aleluya. Él vino y pagó el precio, nos rescató. Pero usted sabe lo que es ya ser rescatado y usted volverse a esclavizar. Y que Dios lo rescata y usted en la esclavitud. Esa es la victoria, ese es el meollo del asunto, ese es el punto central, ese es el tema central de la Navidad, ese es el tuétano, ¿verdad? Eso es lo que importa en la Navidad. Solo un alma humilde puede entender estas cosas. No estoy diciendo una persona perfecta, pero si usted tiene la humildad suficiente para aceptar esto, aunque no lo entendiese, usted lo acepta. Usted acepta y dice, Señor, yo no entiendo la mitad de las cosas, pero algún día lo entenderemos todo. Dice la palabra del Señor que algún día nos vamos a ver cara a cara y nos vamos a ver tal y cual somos. Vamos a saber todas las cosas. Hoy precisamente mi pastora predicaba de algo parecido, no puedo citarla totalmente, pero ella decía, se va a saber quién era el falsante, se va a saber quién era el truán, se va a saber quién era el estafador. Llegará el momento en que cada uno se va a ver tal y cual es. Y entonces ya no nos vamos a tener que preocupar por los misterios, porque no va a haber misterio. Y acuérdense que estos misterios no son misterios de susto como las películas de misterio. Estoy hablando de misterios, de cosas que están escondidas y reveladas solamente a aquellos que la buscan, a aquellos que les escudriñan, aquellos que se meten para conocer, así como los antiguos, así como los apóstoles, así como nosotros hoy, que nos prestamos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces nosotros podemos ver estas cosas reveladas y estos misterios. Esa es la victoria, hermano, esa es la victoria. Que con el Padre podemos vivir eternamente. Y que si usted acepta a Jesucristo, su eternidad ya empezó. Pero usted puede creer eso. Es otro misterio. Porque nosotros los que estamos en Cristo no veremos condenación y tampoco veremos muerte. Nuestro cuerpo quizás se desgastará, pero la vida que nosotros tenemos no se acaba. Pasamos a otro salón. Entrar a otra puerta, aleluya. A otra umbrera. ¿Cómo se dice? Lumbrera, no. Umbral. Esa es la palabra. Así que no nos acerquemos a la Navidad ahora, porque nos falta que como 2 domingos más y un viernes. No nos acerquemos a la Navidad como una festividad así, azucaradita, de mucho dulce y mucho luces y todo eso, que pensamos que es solo para niños. Veamos el nacimiento de Cristo a la luz de la palabra de Dios. Yo no tengo nada contra las luces, yo todo eso lo hago también. Yo lo que estoy diciendo es que no perdamos el meollo del asunto, ¿verdad?
a la luz de su misterio, a la luz de la historia, a la luz de su victoria, que veamos la Navidad en esa luz. En el corazón de la encarnación hay un misterio profundo. O sea, el meollo de esa encarnación hay un misterio profundo. Y es que es en la plenitud del tiempo, nos decía Pablo. En su tiempo apropiado, Dios se encarnó para dar su vida en rescate de muchos. Solo una Navidad centrada en la cruz es la Navidad que te satisfacerá. Porque si nosotros nos ponemos a pensar ahora en todos los que ya no están, en las cosas que hacíamos fuera cuando éramos chiquitos, esas son tradiciones, qué lindos recuerdos guardamos y qué tristes recuerdos también guardamos. Sí, esas son tradiciones, pero esa no es la Navidad. Esa no es la Navidad, ¿verdad? Es como decir, mira, aquí es de día, pero donde está allí ahora mismo es de noche. Y lo que yo hago como tradición aquí no necesariamente la tradición que tú hagas allá. Todo eso es fluctuante, pero lo que no es fluctuante ni cambiante es la historia, el misterio y la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que vino a rescatar a su pueblo. Aleluya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Acepta ese regalo? Si tuviera que escoger, escogería a Cristo bebé en el pesebre, pero mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Cristo que en la cruz del Calvario es nuestra victoria. Aleluya. Y al Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre y que nos prometió que viene por nosotros otra vez y que está a las puertas, hermanos. Cristo está tan cerca. Los otros días oí un testimonio de alguien que decía lo mismo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que mucha gente se fue, que mucha gente se quedó. Pero lo que le impactó a él, que lo más que se quedaron eran pastores y hermanos de la iglesia. Porque hay que vivir la vida en Cristo. ¿Okay? Vivir la vida en Cristo. No espere entenderlo todo. No espere entenderlo todo. Y no tome esta época como una tradición más. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Gloria. Aleluya. Gracias, Padre. Qué lindo tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos ver el Evangelio en todos los libros de la Biblia. Te podemos ver revelado, Padre, en los Evangelios, en Efesios, en Gálatas, en Timoteo. Gracias, Padre. En los Romanos, en Pedro. Vemos, Padre mío, la historia, vemos tu misterio y vemos tu victoria, Padre. Y gracias, Padre mío, tú no permitas que nosotros nos desviemos del meollo del asunto de la Navidad. Que nosotros siempre tengamos presente qué es lo que importa. Y lo que importa, Señor, es que tú tienes un plan perfecto y se ha cumplido en nosotros y se cumplirá hasta el día que tú vengas. Aleluya. Señor, gracias. Yo te doy gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que todo lo que escuchamos en esta mañana retumbe en nuestros oídos y en nuestros corazones. Que no caigan en cisternas vacías ni en oídos huecos, sino que nosotros guardemos esta palabra en el corazón para que no pequemos contra ti y para que podamos defender nuestra fe y para que podamos alumbrar a otros a entender cuál es el tema central de la Navidad. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.